Hola, buenas. En este vídeo voy a comentar una frase muy interesante que me llamó la atención y que es la siguiente. Eres la mínima versión tuya que tu estructura psicológica puede soportar. Y vamos a analizarla en más detalle. Cuando decimos que eres la mínima versión, lo que estamos implicando es que hay otras versiones diferentes nuestras. Así, por ejemplo, tenemos, por poner un símil con el mundo de los ordenadores, podríamos tener la versión 1.0, que sería la versión ligada, por ejemplo, al mundo vegetal. ¿Y cómo sería una persona que vive en esta versión? Pues sería una persona pasiva, una persona que no tiene iniciativa, una persona que depende completamente de que la rieguen, por decirlo así, de que la nutran, de que salga el sol o no salga el sol. Es decir, es una persona que está a merced de las circunstancias. No hace nada por cambiar su circunstancia. Una persona que es básicamente pasiva, ¿vale? Tendríamos la versión 2.0, con lo cual daríamos un salto de cualidad, que sería, por ejemplo, una persona ligada al mundo animal. ¿Y cómo viviría esta persona? Pues viviría, por ejemplo, ligada a la competición. Tendría una vida donde eres o tú o el otro, donde hay lucha, donde o ganas tú o gano yo, donde los demás son competidores, los demás le quieren quitar lo que tiene, donde sale a la calle y siente que tiene que ser el mejor, tiene que ser el mejor de la sociedad en lo que hace. Es decir, es una persona muy competitiva, una persona ligada al mundo animal, ¿vale? Una persona también que castiga, que utiliza la culpa, que quiere el poder, etc. ¿Vale? Dentro de la versión 2.0 habría, digamos, pequeñas actualizaciones, por ejemplo, en función de la energía que se va poniendo. Entonces estaría el 2.1, que sería un animalito pequeño, y el 2.9, por ejemplo, que sería ya alguien, por ejemplo, en el mundo de la política a nivel muy elevado, ¿no? Pero vamos, esto es del mundo animal. Para pasar a la versión 3.0, que es la versión humana, habría que dar un salto de cualidad. ¿Y cómo sería una persona que viviría aquí en este mundo, en esta realidad? Pues sería una persona, digamos, que tiene empatía, que se pone en el lugar del otro, que ve los problemas de forma global, que se sale del yo, que trasciende el yo, que acepta también que a veces las cosas no le salen como quiere, que no fuerza las cosas, que da gracias, que tiene inteligencia emocional, ¿vale? Esta sería, por ejemplo, la versión 3.0 y aquí también habría diferentes actualizaciones. Y podríamos pensar en una versión 4.0 donde sería, digamos, sobrehumano. Una persona que se convierte en un centro creador y centro creativo de su vida, donde a lo mejor ha desarrollado ciertas capacidades psíquicas de curación a los demás, de curación a uno mismo, donde básicamente vive bajo el amor incondicional, donde crea un centro alrededor suyo y las personas, nada más acercarse a él, digamos, ya se produce una transformación por la mera presencia de esta persona. Alguien que equilibra los desequilibrios de la sociedad, etc. Serían, por ejemplo, los grandes maestros espirituales, estarían aquí. Y a su vez habría diferentes grados, ¿vale? Bien, entonces la cuestión es, bueno, si tenemos estas cuatro versiones, ¿no? Vegetal, animal, humana y sobrehumana, si tenemos estas cuatro versiones nuestras, ¿por qué la gente está en la versión 1 o en la versión 2? Cuando tendría una mayor felicidad estando en la versión 4. Y la respuesta es porque su estructura psicológica no está actualizada, no tiene la capacidad suficiente como para soportar la intensidad y la energía de las versiones superiores.
De la versión 1 a la versión 2 lo que se necesita es una intensidad y una energía superior, una intensidad energética. Y también una serie de mecanismos y conexiones neuronales que la versión 1.0 no tiene. Y lo mismo ocurre con la 3.0 en relación a la 2.0. Es decir, y esto es similar a, si queremos poner, por ejemplo, el Windows 10, creo que es el que está ahora, en un ordenador de los años 80. El ordenador colapsa, porque no está acostumbrado a, no puede, en su capacidad, recibir esa información tan grande y con tanta intensidad en su estructura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque, como decía la frase inicial, es la mínima versión que tu estructura psicológica puede soportar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para pasar a una versión mejor nuestra? Entonces, si, por ejemplo, estamos en la mayor parte de nuestros días ligada al mundo vegetal, la idea es empezar a ver el mundo de otra manera. Empezar a tener, por ejemplo, iniciativa. Empezar a relacionarnos con los demás. Salir de nuestra zona de confort. Es decir, ir generando una serie de pensamientos, sentimientos, acciones y creencias sobre el mundo que nos hagan expandirnos a esta estructura psicológica para poder soportar, digamos, la energía de la nueva versión. Entonces, a cada versión nuestra hay una estructura psicológica adecuada a ella misma. Si no hemos fortalecido esta estructura psicológica y, por ejemplo, nos ponemos a hacer mucha meditación o, por ejemplo, nos ponemos a hacer Kundalini Yoga, que lo que hace es coger toda la energía sexual, la energía de creación y llevarla al cerebro, a veces lo que se puede producir es un colapso. Porque la estructura, la vasija psicológica, el ordenador, no está actualizado. No hemos actualizado el hardware, por decirlo así. Entonces, el trabajo va poco a poco, actualizando nuestra estructura psicológica, vamos actualizando nuestra versión, ¿vale? Así que, bueno, espero que te haya gustado este vídeo y si tienes algún comentario o algún momento de tu vida o, por ejemplo, puedes comentar en qué versión tú ya estás, si en el mundo vegetal, animal, humano, sobrehumano, si has tenido experiencias de algunas y cómo son, etc. ¿Vale? Así que muchísimas gracias y espero que te haya gustado.